Muy buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Rizzo, gerente de asesoría de inversiones de Credicorp Capital, y tengo el agrado de darles la bienvenida a esta conferencia virtual en la que nos acompaña Roberto Cores, socio de la firma Ernst & Young Perú, o EY como muchos la conocen. Para quienes no conocen a Roberto, él tiene más de 20 años de experiencia brindando servicios de consultoría tributaria en temas relacionados con leyes de tributación internacional, financiera, bancaria y de seguros. Y asimismo, destaca por su experiencia en temas tributarios relacionados con la posesión, administración y preservación de capital para familias de alto patrimonio, así como protección de activos, planificación sucesoria, entre otros temas. El día de hoy, Roberto nos hablará de temas tributarios de especial relevancia, como son la potencial aplicación de un impuesto al patrimonio, las acciones inductivas que SUNAT está realizando desde hace unas semanas, y también nos comentará qué medidas tributarias podemos esperar para los próximos años con este nuevo gobierno entrante. Recuerden que pueden ir realizando sus preguntas a través del botón de Q&A o de preguntas y respuestas en la parte inferior de sus pantallas, y Roberto las responderá hacia el final de su exposición. Asimismo, al terminar el webinar, habrá una pequeña encuesta que les pedimos contestar para seguir mejorando nuestras conferencias virtuales. Muchas gracias a todos y le doy el pase a Roberto para que empiece con su presentación. Adelante, Roberto. Hola, Antonio. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Voy a compartir la pantalla. Ok. Perfecto. ¿La pueden ver? Sí, se ve perfecto, Roberto. Perfecto. Bueno, a continuación la agenda que pensábamos compartir el día de hoy, comenzando con estas recientes acciones de parte de la SUNAT, contar un poquito la coyuntura internacional en materia tributaria que de alguna manera nos puede dar algún indicio de qué es lo que podría ocurrir en Perú, algunas medidas tributarias que podríamos esperar, naturalmente desde la perspectiva técnica, y aquí es una especulación, porque hasta el día de hoy no conocemos ni siquiera finalmente quién es el presidente elegido o presidenta elegida, pero algunas ideas trataremos de compartir. Y finalmente, una breve referencia a la residencia fiscal, que muchos preguntan y cuestionan sobre cuáles son las reglas que el Perú aplica al respecto. Bueno, sin más introducción, comenzamos con la primera parte. Acciones de la SUNAT, ¿no? Y hace 2 semanas los buzones Sol de la SUNAT y los correos electrónicos comenzaron a recibir, diríamos, 3 tipos de notificación de la administración tributaria. Esencialmente destinados a aquellas personas que se habían acogido a la amnistía tributaria. Ustedes recordarán que en el 2017 se estableció este régimen especial de declaración de rentas no declaradas, a través de la cual se podía reportar las rentas que se mantenían en el extranjero o en el Perú, y se pagaba una tasa del 7 o 10%, 7% si es que se repatriaba el dinero, 10% si no se repatriaba. Y únicamente se incorporaban o podían incluirse a dicho régimen las rentas obtenidas hasta el año 2015. De manera que los años que quedaban fuera de la amnistía eran el año 2016 en adelante. Eso como primera precisión. Y en segundo lugar, que también es importante para entrar a comprender un poquito esta situación, es lo que la ley llama la prescripción, ¿no? La prescripción es esencialmente el tiempo que tiene la administración tributaria para revisar las obligaciones tributarias de un determinado año, ¿no? Aun cuando, si uno lee literalmente el Código Tributario, dice que son 4 años, ¿no? En la práctica, la forma en que se computan esos 4 años hacen que en realidad sean 6. ¿Y a qué quiero llegar con ello? A decirles que si bien el año 2015 está cerrado, el año 2016 aún no. Es decir,
Los años que están pendientes de revisión fiscal, o que podrían ser revisados por la Administración Tributaria, son los años 2016 en adelante. Y entonces, ¿qué ha ocurrido en este contexto? Bueno, esencialmente hemos identificado que la Administración Tributaria ha iniciado acciones inductivas, es decir, básicamente acciones a través de las cuales se sugiere, ¿no?, a los contribuyentes a revisar sus declaraciones, se les señala que hay aparentemente una inconsistencia, y frente a ello el contribuyente tendrá dos opciones, digamos, ¿no? La primera será, bueno, decir esa inconsistencia no es tal, por tal razón, o bueno, la inconsistencia es tal, y es el caso pagar el impuesto a la renta, digamos, ¿no? Pero lo importante aquí es que no se trata de una acción o de un proceso de fiscalización, sino únicamente de una acción inductiva, ¿no? Naturalmente, la fiscalización podría ocurrir dependiendo cómo resulte esta primera etapa o esta acción inductiva, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero que si el contribuyente probablemente decide o no entregar la información, o no sustentar, digamos, aquella observación que le hace la Administración Tributaria, el efecto inmediato o posterior podría ser una acción de fiscalización específica, ¿no? Lo cual naturalmente supone un proceso bastante más complejo. Y hemos identificado a su vez que la Administración Tributaria ha notificado 3 tipos de requerimientos, que nosotros hemos calificado en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, digamos, ¿no? La que ustedes ven en pantalla es la que hemos calificado como la esquela tipo 1, ¿no? Y básicamente está destinada a 3 ejercicios fiscales: 2016, 2017 y 2018. ¿Y qué es lo que hace la Administración Tributaria, no? La Administración lo que hace, dice, es, esta persona, en el caso del ejemplo, que las cifras hemos cambiado, dice, declaró en la amnistía 1.000.000 de soles. En el año 2016 vamos a revisar si, en primer lugar, ha declarado renta de fuente extranjera, y si esa renta de fuente extranjera es mayor o menor que el 5% sobre la base imponible declarada en la amnistía. Y entonces ustedes ven este caso y dicen, contribuyente declaró 1.000.000 de soles, pero en el año 2016 declaró 70.000 soles de renta de fuente extranjera. Eso es mayor que el 5% de la base imponible en la amnistía, por lo tanto no hay ninguna inconsistencia en el año 2016. En el año 2017 hacen el mismo ejercicio. Sin embargo, en este caso en particular, el monto declarado es 20.000, que es inferior al 5% de la renta acogida a la amnistía, y por lo tanto dicen, señores, ustedes tienen en el año 2017 una renta por regularizar de 30.000. Y el mismo ejercicio lo hacen respecto del 2018, donde la posible renta por regularizar es de 10.000, toda vez que la renta de fuente extranjera en este caso fue 40.000, menor en 10.000 a los 50.000, ¿no? Y entonces, esta es la esquela tipo A, ¿no? Y luego vamos a hablar de la legalidad y de algunos otros aspectos, pero lo primero que quería hacer era contarles la variedad de esquelas que hayamos identificado en este corto periodo de tiempo. El segundo tipo de esquela que hemos encontrado está asociada al cruce del ITF con las transferencias del exterior hacia el Perú. Y esto está básicamente focalizado en el ejercicio 2017. Y entonces, en este segundo modelo, ¿qué es lo que hace la Administración Tributaria? Lo que hace nuevamente, miren ustedes, dice, ¿cuánto fue la renta que se declaró en el 2017 en amnistía? 500.000. ¿Cuánta fue la renta de fuente extranjera declarada en la declaración jurada? 200.000. Total renta que podría provenir del extranjero, 700.000. Y luego dicen,
pero el total de acreditaciones recibidas en tus cuentas peruanas, pero que provienen del exterior, es de 1 millón de soles. En otras palabras, trajiste más dinero del extranjero del que incluiste en tu declaración jurada y del que incluiste en tu declaración de amnistía. Por lo tanto, en este caso, dice la administración, la posible inconsistencia es de 300.000 soles. ¿No? Segundo tipo de esquela. El tercer tipo, o el tipo 3, está asociado también a un cruce de ITF, pero ya no únicamente respecto de la fuente extranjera, sino de la generalidad de renta declarada, ¿no? Y esto lo hemos visto en el año 2017 o en el año 2018. ¿No? Y aquí un ejemplo sencillo, ¿no? Dicen, el total de abonos que se recibió de otras cuentas bancarias, 2 millones, el total de abonos del exterior, 150.000, y además se hicieron pagos a empresas del sistema financiero por cuenta del contribuyente, total 2.160.000. Y esa información la comienzan a cruzar con las rentas declaradas o incluidas en la declaración jurada y con otras rentas que no se incluyen en la declaración jurada, pero son reportadas, digamos, como los dividendos u otras rentas que están sujetas a retención. Y entonces lo que dicen es, oye, el total de acreditaciones que has recibido son 2.160.000, pero tú solamente me has declarado 1.260.000. Por lo tanto, yo presumo que hay una discrepancia de 900.000. ¿No? Entonces, en resumen, encontramos 3 tipos de esquelas, 3 tipos de acciones de la administración tributaria. Vamos a analizar en detalle, digamos, cada una de ellas, pero creo que es importante también que vean este documento, que es el anexo 2 de estas esquelas, que es básicamente la información que la administración tributaria pide para cerrar o dar por aclarada las supuestas inconsistencias, ¿no? Básicamente, miren ustedes ahí, información bancaria o cualquier otra información que permita sustentar la discrepancia. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que quiere la administración tributaria? Y también, ¿esto está asociado o no a la coyuntura política? ¿Es una acción que estaba planeada con anticipación o no? ¿No? Y ahí yo creo, y esto lo hemos conversado con la administración tributaria, ahí yo creo que lo más importante es tener en consideración que estas acciones de cruce de información o de fiscalización de rentas de fuente extranjera se inician hace un par de años, también respecto de las personas que se habían acogido a la amnistía. Y lo que ocurrió en ese momento es que, si ustedes recordarán, o si ustedes se hubiesen acogido a la amnistía y repatriaron dinero, en el año 2019, la administración tributaria notificó a aquellas personas por cruce de ITF. Decían, tú me has declarado como 100, pero ha entrado a tu cuenta como 1.000. Tú tienes una discrepancia de 900. La administración en ese momento identificó que esas diferencias se debían esencialmente a gente o a personas que habían repatriado. Por lo tanto, ese procedimiento de fiscalización fue dejado sin efecto, o ese procedimiento de cruce de información fue dejado sin efecto. Y entonces lo que ellos decidieron hacer fue reiniciar ese procedimiento que había comenzado en el año 2019 con un poco más de información. Es decir, ahora ustedes van a ver que, por ejemplo, en la esquela tipo 2, donde se descuenta para determinar la inconsistencia, se descuenta no solamente la renta incluida en la declaración, sino también la renta acogida a la amnistía, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos hace, digamos, presumir que en realidad este es un procedimiento que no se origina recientemente, sino que es una acción que la administración tributaria venía trabajando con anterioridad, ¿no?
Lo que sin duda ocurre es que la coyuntura o el contexto es probablemente el peor para hacer este tipo de acción, pero creo yo que también es importante resaltar que es una acción que estaba planificada con anticipación, ¿no? Insisto, la coyuntura no ayuda para nada, pero no es una acción decidida recientemente, sino que es un proceso que venía siendo seguido desde hace algunos años atrás, ¿no? Ahora, la pregunta que también nos hacen aquí es, digamos, ¿es legal? ¿No es legal? ¿Qué debo hacer? ¿No? Y sin duda, por lo menos en la esquela 1, yo creo que hay algunos posibles cuestionamientos de legalidad, ¿no? Pero creo que aquí uno tiene dos posibilidades, ¿no? Naturalmente, una es pues cuestionar la legalidad o no, y la otra es simplemente tratar de resolver esta supuesta inconsistencia. Y yo creo que lo ideal, ¿no?, es siempre tratar de resolverlo, porque si uno no lo hace, lo que probablemente vaya a ocurrir en el futuro es que la administración inicie una acción de fiscalización, en cuyo caso el pedido de información será mayor, probablemente el periodo mayor y la molestia mayor, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal es tratar de cerrar este caso aclarando las inconsistencias o aclarando la supuesta inconsistencia que la administración presenta. Debo decirles además que nosotros conversamos con el Departamento de Repatriación de la SUNAT, porque nos preocupaba mucho y sabíamos que a la gente le preocupa mucho el tema de la confidencialidad y de la seguridad de la información. Y queríamos saber cómo iba a ser tratada esa información. Es decir, existía un grupo reducido de gente, existía una política similar o no a la que se había adoptado cuando se aplicó este régimen de repatriación, que ustedes recordarán que únicamente esa información únicamente estaba manejada por un equipo centralizado, que es el equipo de repatriación, ¿no?, y con algunos estándares de confidencialidad. Y en la administración lo que nos dijeron, que además es una información que puede ser corroborada con las esquelas, es que estas fiscalizaciones ya no las hace el equipo de repatriación, las hace la Intendencia de Lima, pero lo que nos indicaron era que era un grupo muy reducido de personas de la Intendencia de Lima, y que a esta fiscalización les iban a aplicar o les estaban aplicando por disposiciones internas los mismos estándares de confidencialidad que se habían aplicado respecto del régimen de repatriación. En otras palabras, lo que dice la administración es, si bien no es el mismo equipo, lo que nosotros vamos a garantizar son los mismos estándares de confidencialidad. La gente va a pasar por polígrafo, por controles de riesgo, etcétera. Y además es un compromiso, nos explicaban ellos, de Perú, que si esa información se filtraba, no iban a recibir en el futuro mayores informaciones respecto a los intercambios con otras jurisdicciones, ¿no? Entonces, ellos creen que están en condiciones de garantizar la confidencialidad y la reserva del caso, ¿no? Entonces, como les decía, yo creo que lo ideal es tratar de resolver esta situación, que seguramente en muchos casos tiene una explicación, amistosamente, y tratar de cerrar el tema, ¿no? Si nos vamos a la esquela tipo 1, aquí, bueno, uno podrá explicar y podrá decir, mira, yo tuve inversión en un fondo mutuo que no lo reditué, tuve pérdidas, que al final el total de mi portafolio me resultó en una pérdida total o en una ganancia de 2%, y te lo puedo demostrar. Y de alguna manera, con eso creemos que el caso podría ser cerrado sin mayores consecuencias, ¿no? En el caso del esquela 2, yo creo que el tema es bastante más sencillo aún, y lo propio con la esquela 3, porque hay una inconsistencia en la forma como se hace el cruce, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se cruza es la renta declarada
con el depósito ingresado en la cuenta, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Me refiero que en la renta declarada únicamente uno reporta la ganancia, ¿no? Y voy a poner un ejemplo extremo, ¿no? Imagínense ustedes que ustedes tienen una inversión que les costó 1.000.000 y la venden a 1.000.001, ¿no? Entonces ganan 1 y reportan una ganancia de 1, pero en su cuenta va a haber un movimiento de 1.000.001, digamos, ¿no? Entonces, en esos casos, el sistema, lamentablemente, no permite hacer este tipo de discriminación. Simplemente lo que hace es cruza la información de la declaración con el movimiento de la caja, con el movimiento del dinero, ¿no? Y evidentemente cuando hay operaciones de, por ejemplo, venta de valores, venta de propiedades, naturalmente va a haber una inconsistencia, ¿no? Entonces, creo que eso es una posibilidad fácil de explicar. Y me parece que lo mismo puede ocurrir respecto del 2018. Quiero incidir aquí también, porque nos preguntaban, ¿no? ¿Y ese 5% que SUNAT pone en esta esquela tipo 1 tiene algún sustento legal? No. Y la respuesta es no. La respuesta es no hay ninguna presunción que permita a la administración presumir que la renta de fuente extranjera ha generado un rendimiento del 5%. Así de claro. Lo que creo yo es que está haciendo una aproximación a un mayor control a la renta de fuente extranjera. De manera que si la pregunta que ustedes se plantean es ¿qué pasa si mi portafolio rindió menos del 5%? ¿Tengo algún problema? No, la respuesta es no. Es totalmente legítimo, legal, tener un rendimiento menor al 5% porque no hay una presunción que establezca una renta mínima por inversión en el extranjero. De manera que si el portafolio ha rendido menos del 5%, eso habrá que explicarlo simplemente y el tema se cerrará, digamos, ¿no? Es bien importante eso porque no es que no es que en caso que yo tuviese un porcentaje menor o tuviese pérdida, tengo que pagar ese diferencial siempre el 5%. No, este es simplemente un ejercicio en base a cierta información que maneja la administración tributaria, pero ello en modo alguno supone una presunción. De manera que si mi portafolio rinde menos del 5%, bueno, no habrá ningún problema. La única dificultad, como les decía aquí, está en la confianza, ¿no? En tener que entregar un poco más de información a la administración para poder cerrar este punto. Pero, y acá quiero cerrar el tema con esto, quiero reiterar de que en caso eso no ocurra, una decisión que alguien podría tomar, lo que podría ocurrir luego es que hay una acción de fiscalización, en cuyo caso la información tendrá que ser entregada de todas maneras, ¿no? Entonces, esto de alguna manera resume lo que viene haciendo la administración tributaria el día de hoy, ¿no? Decía, para cerrar el tema, y quiero reiterarlo, desde nuestra perspectiva no se encuentra asociado al tema político. Esta es una medida que la administración tributaria venía trabajando hace algún tiempo atrás, pero es innegable que el momento no es el mejor para hacer este tipo de acciones, ¿no? Pero creo que está absolutamente desligado de la situación política. El siguiente tema, que creo que también es relevante, y que va cerrando el círculo, como varias veces lo hemos conversado, es el tema de los intercambios de información, ¿no? Y estas son la lista de las jurisdicciones con las cuales automáticamente el día de hoy el Perú recibe información, ¿no? Y tenemos 43 jurisdicciones. Probablemente hayan algunos países con los cuales no mucha gente haya invertido ahí, digamos, ¿no? Pero creo yo que es importante destacar, más allá de la lista de los países, la velocidad con la que el proceso avanza. ¿A qué me refiero? Me refiero que en 6 meses, digamos, se ha logrado cerrar estos acuerdos con 43 países. Y uno se pone a pensar que si esa misma velocidad se aplica en los 6 meses, si esa misma eficacia, digamos,
se da en los próximos 6 meses, estaríamos hablando de 86 jurisdicciones, ¿no? Entonces, yo creo que esto es bien importante porque de alguna manera sube, creo yo, la valla de la confidencialidad que la administración tributaria peruana debe mantener, ¿no? Como les decía hace algún momento, si la administración tributaria no respeta o no garantiza que esta información es mantenida con reserva, la consecuencia de ello va a ser que dejará de recibir este tipo de información, ¿no? Entonces, claro, de un lado está quizás en el lado menos positivo, ¿no? Que la reserva en materia tributaria casi se va extinguiendo, digamos, y eso va a ocurrir con las jurisdicciones o con la mayoría de jurisdicciones. Pero en el lado positivo, digamos, es que al tener ese nivel de información, resulta una obligación de la administración tener un mayor nivel de control y de reserva de la información, ¿no? Entonces aquí, ¿qué esperar para los próximos meses? Yo creo que lo que hay que esperar es que esta lista se va a ampliar. Y hoy día, por ejemplo, encontramos algunas ausencias notorias, ¿no? Digamos Panamá, digamos Bahamas, pero creo que probablemente vayan a ser incluidos en un corto o mediano plazo, digamos, ¿no? Otra típica pregunta aquí es Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos no forma parte del intercambio, de manera que no hay posibilidades de que haya la inclusión de Estados Unidos en esta lista, por lo menos en un mediano plazo, ¿no? Para terminar con esta primera parte, creo que es la tendencia que hemos venido conversando, ¿no? Más allá del ruido político que lamentablemente atraviesa el Perú, en materia tributaria, creo que todas las jurisdicciones van hacia un mismo camino, ¿no? Al camino de la transparencia de la información. Ahora, como segundo tema, habíamos elegido el de la coyuntura internacional. ¿Por qué? Porque de alguna manera creo que ver lo que pasa en otros países nos puede dar un indicio, sobre todo en una situación de incertidumbre tan grande como la actual, de qué es lo que puede pasar en Perú. Y aquí las preocupaciones son continuas, ¿no? De las personas, esencialmente a la posibilidad de nuevos impuestos, ¿no? El impuesto a la riqueza o impuesto al patrimonio. Y yo quiero compartir con ustedes una foto, digamos, de dónde existe esto y luego analizaremos la posibilidad de su implementación en el Perú. Bueno, aquí una noticia no muy antigua, ¿no? Básicamente lo que dice, ¿no? Que el Fondo Monetario dice que los ricos deberían pagar más, digamos, ¿no? Eso en una jurisdicción como el Perú, yo creo que resulta ciertamente discutible, ¿no? Porque si uno revisa los márgenes de recaudación o el número de personas que contribuye, uno puede concluir que el problema no es que las personas que más tienen no pagan. Yo creo que ese no es el problema de Perú. Yo creo que el problema de Perú es que hay mucho incumplimiento, es decir, hay muchas personas que no están acogidas a la formalidad, pero las personas que tienen un patrimonio importante normalmente están dentro del universo de contribuyentes de la administración tributaria, ¿no? Lo que vemos son tasas altas en Perú concentradas en un número de personas, ¿no? Entonces, probablemente esa no sea una buena receta para nuestra jurisdicción, pero no quería no compartir esta información que de alguna manera podría ser utilizada por algún político, ¿no? Y es importante al momento de analizar el riesgo conocer diversas posiciones, ¿no? Hay un documento también reciente de la OECD, ustedes saben que Perú no es miembro de la OECD, pero que continúa a pesar de la situación actual con los intentos de convertirse en miembro de este club, digamos, ¿no? Y en un documento reciente de mayo de este año, la OECD
evalúa los impuestos sobre las herencias y donaciones, ¿no? Y concluye que en muchos de los estados que forman parte de este club de los países ricos, digamos, hay este tipo de impuestos, ¿no? Y también identifica que los países con impuestos al patrimonio se han ido reduciendo, digamos, ¿no? De manera que aquí creo que el mensaje más importante es que en el escenario de las probabilidades, que uno, naturalmente esto es una pura especulación, y del aspecto puramente técnico, ¿no? Si un nuevo impuesto tendría que crearse, digamos, es más viable desde la perspectiva técnica, en línea con lo que ocurre en otras jurisdicciones, que exista un impuesto sobre herencias y donaciones que un impuesto sobre el patrimonio. De alguna manera, la tendencia que uno ve es que hay más países con impuesto a la herencia y que los países que tenían impuestos al patrimonio comienzan a reducirse, ¿no? Eso podría ser un indicativo, ¿no?, de qué es lo que podría ocurrir, pero no estoy diciendo que vaya a haber un impuesto de estas condiciones, pero lo que digo es que en el escenario técnico es más probable un impuesto sobre herencia y sobre donaciones que un eventual impuesto sobre el patrimonio, ¿no? Y creo que este documento nos da esa visión que es importante compartir. La foto en Latinoamérica, ¿no? Y ahí hemos distinguido con color amarillo los países con proyectos de impuesto a la riqueza y en color naranja, digamos, los países con leyes del impuesto a la riqueza, ¿no? Encontramos, digamos, 4 jurisdicciones con impuesto a la riqueza. Colombia, que tiene un impuesto de hace algún tiempo atrás, no asociado, digamos, a la crisis por COVID o a la crisis política. Bolivia, que sí tiene un impuesto a las grandes fortunas creado recientemente. Uruguay, que también tiene un impuesto al patrimonio con alguna antigüedad ya. Y Argentina, que ha creado un aporte único y solidario también recientemente, ¿no? Y aquí el caso curioso de Argentina es que hay un incentivo, de alguna manera fiscal, para traer el patrimonio hacia la Argentina, digamos, ¿no? Porque en esos casos la tasa del impuesto es menor, ¿no? Entonces, si uno trae el dinero o el patrimonio de Argentina, la tasa del impuesto es menor, mientras que si uno tiene el patrimonio fuera de Argentina, la tasa del impuesto es mayor, ¿no? Naturalmente está asociado también al riesgo país de que si se decide o no traerlo, con las consecuencias que yo podría tener, no solamente tributarias, ¿no? Y lo otro es los países con proyectos de impuesto a la riqueza, ¿no? Bueno, tenemos el caso de Chile, que ustedes deben haber escuchado, y que finalmente no ha sido aprobado, pero está dando vueltas. Además hay una asamblea constituyente, digamos. Está el caso de Perú, con 4 proyectos de ley. Está el caso de Ecuador, de Paraguay, de Brasil, ¿no? Entonces, uno mira y ve que probablemente, ya no desde la perspectiva técnica como nos explicaba la OECD, sino aparentemente más de una perspectiva política, Latinoamérica no necesariamente está siguiendo el rumbo que los países desarrollados siguen en materia tributaria, ¿no? Pero lo curioso de esta evolución o de esta situación es que este tipo de impuestos no vienen impulsados por los órganos técnicos de los países, ¿no?, sino esencialmente por los congresos o por partidos políticos claramente con una ideología, digamos, ¿no? Entonces, eso creo que genera un signo de interrogación muy grande, ¿no? Respecto a qué es lo que podría prevalecer en Perú, ¿no? La visión técnica o la visión política, ¿no? Pero creo que esta foto también es bien importante, ¿no? Qué es lo que viene pasando en el mundo y en Latinoamérica en particular, ¿no? Y luego de esa foto, vamos a revisar Perú, digamos, ¿no? Y aquí, ¿qué medidas tributarias uno podría esperar, ¿no? Y voy a
voy a saltearme esta lámina por un segundo y voy a ir a los proyectos que alguna vez le hemos conversado también aquí con ustedes, a los proyectos del impuesto al patrimonio, ¿no? Y como ustedes saben, el día de hoy en el Congreso peruano hay, digamos, 4 proyectos de ley que vienen, fueron presentados, digamos, en marzo, abril, mayo del año pasado, y que la verdad, más allá de alguna noticia y de una sesión de la Comisión de Economía, no han tenido mayor movimiento, ¿no? Yo creo que estamos próximos al final de la legislatura, y parecería, uno nunca sabe qué puede pasar en Perú, ¿no? Pero parecería muy poco probable que este Congreso pudiese aprobar alguna de esta ley, digamos, un impuesto de estas características, que alguno de estos proyectos de ley fuese finalmente aprobado, ¿no? De manera que eso significaría, en todo caso, que este tema tendría que ser retomado por el siguiente Congreso, ¿no? Como les digo acá, en 10 días en Perú puede pasar, digamos, cualquier cosa, ¿no? Pero creo que por los plazos y por la situación, por la coyuntura política del Tribunal Constitucional, etcétera, que hay otros temas que tienen mayor prioridad, me parecería que este tema no debería prosperar, digamos, ¿no? Y eso también creo que acá nos da una lectura importante, ¿no? Porque en primer lugar creo que es consistente con lo que les decía de lo que vemos en Latinoamérica, ¿no? Si ven ustedes, son proyectos impulsados no por el Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien define la política fiscal, sino por algunos partidos políticos con alguna tendencia marcada, digamos, ¿no? Uno mira y dice, la administración tributaria no ha participado, no hay una opinión de la administración tributaria sobre estos proyectos, del propio Ministerio de Economía, de manera que creo que es poco probable, como les decía, que de aquí al 28 de julio, al 26 de julio, esto pudiese finalmente ser aprobado, ¿no? ¿Qué podría pasar con el Congreso siguiente? Es una pregunta difícil de responder, pero creo que siendo un Congreso el que viene tan dividido como el actual, lograr consensos respecto a este tipo de impuestos, yo creo que es una situación difícil de lograr. Digamos, si no se ha logrado en este Congreso, yo creo que es difícil, ¿no?, que pudiese ser logrado en un siguiente Congreso. Digamos. No digo que sea imposible, pero mi perspectiva es que es más fácil aplicar otro tipo de medidas tributarias, que además tienen un sustento técnico, que crear un nuevo impuesto. Yo creo que 2 años o 1 año y medio con 5 o con 4 proyectos estancados es un indicio de ello, ¿no? Y me parece que la política tributaria, que además recuerden ustedes que cualquier modificación o cualquier creación de un impuesto tiene que pasar por ley, ¿no? Es decir, tiene que ser aprobado por mayoría del Congreso, ¿no? De manera que yo creería que es mucho más fácil establecer algún otro tipo de medidas diferentes que no supongan necesariamente la creación de un impuesto de esta naturaleza, ¿no? Naturalmente, como les digo, es una hipótesis, pero el hecho que hayan estado 2 años o año y medio, algún indicio relevante nos da, ¿no? Veremos qué ocurre. De hecho, también hemos leído algunas declaraciones de uno de los voceros del Partido de Perú Libre, ¿no?, donde decía que no estaba en su plan crear un impuesto a las grandes fortunas o a los grandes patrimonios, ¿no? Si eso es así, entonces habrá que hacer un seguimiento, pero serían buenas noticias, creo yo, ¿no? Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que sí podría ocurrir y que podría ser más fácil lograr un consenso, ¿no? Yo creo que más fácil lograr un consenso podría ser en algunas medidas
tributarias de alguna manera más concretas y que pueden tener un efecto en la recaudación. Por ejemplo, una revisión de las tasas que hoy pagamos a las rentas de capital, ¿no? Hoy día, en Perú se paga 5% por las rentas de capital, digamos, ¿no? Y si uno revisa la región, no hay un régimen similar, ¿no? Entonces, una posibilidad que yo creo que no tiene tantos reparos como un impuesto al patrimonio podría ser incrementar esa tasa, ¿no? Y quizás, dos posibilidades veo aquí, ¿no? Y quizás llevarla a un 15%, o quizás volver al régimen anterior, en el cual se sumaba todas las rentas del trabajo y terminaban pagando 30%, ¿no? Esa creo que podría ser una posibilidad. Otra alternativa que podría ocurrir es quizás ¿no? Una eventual eliminación a la exoneración en las ganancias de capital de la Bolsa de Lima, ¿no? Considerando además que esa exoneración no fue prorrogada por una ley, sino por un decreto de urgencia, porque se dio cuando el Congreso había sido cerrado, digamos, disuelto, ¿no? Yo creo que eso tampoco, digamos que, en otras palabras, yo creo que un consenso respecto a eso en el Congreso podría ser más fácil de lograr, digamos, ¿no? Que crear un impuesto especial, ¿no? Otra cosa que se ha hablado, y me parece que lo hablaban ambos candidatos durante la campaña, es el incremento temporal del impuesto a la renta de algunas empresas, digamos, ¿no? En función a ingresos, digamos, ¿no? No sé, las empresas que tengan ingresos de más de X cantidad podrían tener una sobretasa adicional del impuesto a la renta, ¿no? Eventualmente complementar eso con un mayor impuesto a los dividendos, digamos, ¿no? Otra cosa que probablemente podría ocurrir y también ha trascendido es con las dificultades o cuestionamientos constitucionales y legales que ellos suponen, un gravamen especial a la minería, ¿no? Aprovechando probablemente el boom del precio de los commodities, ¿no? Acá lo digo que es difícil implementarlo porque muchas de las empresas mineras tienen convenios de estabilidad que impide que impide modificar el régimen tributario. Y finalmente, en el ámbito de los nuevos impuestos, si yo, en base a la información técnica que existe, si un impuesto nuevo tendría que crearse, basado puramente en parámetros técnicos, podría ser más un impuesto a la herencia que un impuesto al patrimonio, creo yo, ¿no? Ahora, si solamente es o predomina la concepción política y no técnica, bueno, el impuesto al patrimonio podría ser una alternativa, pero como les digo, me parece que no va a ser fácil lograr un consenso respecto a ello, ¿no? Aquí, esto es algún aspecto que creo que es importante también tener en consideración. Está asociado básicamente primero a la forma, que es lo que les decía, cómo se crean los impuestos. El impuesto se crea por ley, no por decreto supremo, no por decreto de urgencia. De manera que si al eventual presidente quisiera crear un impuesto, la única manera de hacerlo es vía Congreso de la República, ¿no? Además, hay una disposición expresa en la Constitución que prohíbe la dación de medidas tributarias por decreto de urgencia, ¿no? En segundo lugar, el tema de la vigencia, ¿no? Los tributos de periodicidad anual, ¿no? Dice la ley, rigen recién a partir del 1 de enero del año siguiente a su promulgación. De manera que cualquier eventual impuesto o cualquier cambio al impuesto a la renta de ser aprobado en el año actual, recién resultaría aplicable a partir del año 2022, de manera que no habría ningún cambio material respecto a la declaración jurada del 2021 que ustedes deberían presentar en el 2022. Y lo mismo creo respecto a un eventual impuesto al patrimonio, ¿no? Si eventualmente
se lograse crear, tendría que ser aplicable recién a partir del año 2022, no 2021. Y un límite que es bien importante, ¿no? Que es el tema de la confiscatoriedad, es decir, que ningún tributo puede tener efecto confiscatorio, ¿no? Es decir, que por vía de la tributación no puedo quitarte tu propiedad, ¿no? Y si uno revisa, por ejemplo, las noticias internacionales, va a encontrarse con que en Argentina, donde se creó este impuesto especial, muchas personas recurrieron a acciones de amparo para cuestionar la cuantía del impuesto, ¿no? Que era un impuesto confiscatorio, y en Perú también han habido situaciones similares respecto a la confiscatoriedad del impuesto, sobre todo cuando teníamos el impuesto mínimo de la renta y sus diferentes variantes, ¿no? Ahora, un último tema que creo que no debe pasar desapercibido, y a diferencia de los anteriores, que requieren un consenso en el Congreso, esta es una norma que ya está aprobada, digamos, ¿no? Y que solamente supone una reglamentación por parte de la Administración Tributaria, una resolución de superintendencia, ¿no? Y esto está en el artículo 79 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿no? Y básicamente es la norma que habla de las declaraciones juradas, pero hay una delegación importante, ¿no? Que dice, los contribuyentes deberán incluir en su declaración patrimonial, en su declaración jurada, la información patrimonial que les sea requerida por la Administración Tributaria, ¿no? Entonces, claro, eventualmente, si nos toca una Administración Tributaria muy agresiva, podría, ¿no? Establecerse la obligación de incluir en la declaración jurada algún tipo de reporte de patrimonio, digamos, como antes existía, por ejemplo, no en la propia declaración jurada, pero sí con una declaración especial de los predios, ¿no? Entonces, esta posibilidad está prevista en la norma y no requiere, digamos, la dación de una ley que necesita el consenso del Congreso, digamos, ¿no? Esto es una facultad que está delegada en la propia ley a la SUNAT, de manera que esta podría ser una posibilidad, ¿no? Ello, naturalmente, no supondría la creación de un impuesto, pero sí un eventual mayor control al patrimonio, digamos, ¿no? Así que esto creo que sí es un tema importante a tener en cuenta, pero insisto aquí, no está asociada a la posibilidad de crear un impuesto, que la SUNAT no puede hacerlo, pero sí a incluir mayor información para ser reportada en las declaraciones juradas, ¿no? Eso sí podría ocurrir, como les comentaba. Bueno, y finalmente, algo muy breve, que es el tema de la residencia fiscal, ¿no? Que es un tema a tener en cuenta porque normalmente las obligaciones tributarias se determinan en función a la condición de residente o no residente, ¿no? Porque hay a veces la creencia de que el hecho de tener un carnet migratorio en otro país, ¿no? Me deja o me permite dejar de ser residente fiscal en el Perú, ¿no? Y la verdad, eso no es tan cierto, ¿no? Entonces, considerar aquí dos cosas, ¿no? Que en primer lugar, hay dos reglas relacionadas con la condición de domiciliado o residente fiscal y la posibilidad de perder esa condición de Perú. Y la norma dice que uno puede dejar de ser residente fiscal en Perú cuando, dice, la primera regla es cuando ha adquirido la residencia en otro país, ¿no? Y lo puede demostrar, ¿no? Y lo puede demostrar con un contrato de trabajo o con una visa de residencia, y naturalmente sin una presencia reiterada en Perú, digamos. En ese caso, la norma dice que la condición de residente fiscal se pierde al día siguiente de salir del país, perdón, en el momento de salir del país. Es decir, si yo cumplo con esas condiciones y dejo de ser residente fiscal en Perú, previo cumplimiento de esos requisitos, el día de hoy dejaría de ser residente fiscal en Perú.
Mientras que la otra alternativa es cuando yo no puedo probar que he adquirido la residencia en otro país, o que no tengo contrato de trabajo en otro país, o que no tengo una residencia en otro país. Dejo de ser residente fiscal en Perú cuando he estado ausente de Perú. ¿Y cómo determino la ausencia? Dice la norma, uno deja de ser residente fiscal a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en el cual ha estado 183 días fuera de Perú, ¿no? De manera que si, por ejemplo, estamos hoy día 13 de julio, digamos, ¿no? Hoy día una persona sale de Perú, recién se convertiría en no domiciliado el 1 de enero del año 2023, porque los 183 días de ausencia recién se cumplirían en el 2022 y recién dejaría de ser residente fiscal en Perú en el año 2023, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema a tener en cuenta, ¿no? Hay que revisar esto periódicamente, porque una persona, porque básicamente el hecho de dejar de ser residente fiscal supondría el no pagar en Perú impuestos sobre las rentas de fuente extranjera, ¿no? De manera que es bien importante llevar un control de esto, porque no es una situación que tan fácil puede darse, ¿no? Eso, simplemente invocar a que revisen este tema periódicamente. Bueno, y con eso doy por concluida la exposición y pasamos, creo, a responder las preguntas que se han planteado. Buenísimo, muchas gracias Roberto por tu presentación, muy clara. Ahora vamos a dar pase a las preguntas y les recuerdo que en la parte inferior de sus pantallas tienen el botón de preguntas y respuestas para poder ir formulándolas. A ver, hemos recibido varias preguntas, Roberto, relacionadas con el tema de este potencial impuesto al patrimonio o leyes relacionadas a la concentración del patrimonio y potenciales impuestos que se pudieran poner. Y acá nos preguntan sobre dos temas. El primero es si la separación de bienes entre esposos puede ayudar a prepararse frente a un potencial impuesto de este tipo, si es mejor tener pues separación de bienes y cuáles son los beneficios. Y el otro tema está relacionado con los adelantos de herencia, ¿no? De inmuebles, acciones o dinero en efectivo. Si nos puedes comentar también qué tipo de tratamiento tributario tienen y si es una forma conveniente de protegerse de un potencial impuesto de este tipo. De acuerdo, Antonio. Sí, mira, la respuesta es sí, ¿no? Por dos razones. Porque si uno mira lo que ocurre en otros países y en los propios proyectos peruanos, normalmente el impuesto opera, en primer lugar, no por grupo familiar, sino por persona, ¿no? Número uno. En segundo lugar, establecen normalmente un mínimo no imponible por persona, no por grupo familiar. De manera que mientras haya una mayor distribución, lo que puede ocurrir es que haya la menor posibilidad de alcanzar ese mínimo no imponible. Y la tercera posibilidad, o digamos, el tercer elemento a favor, es que también es posible que estos impuestos tengan tasas progresivas acumulativas. ¿A qué me refiero? A mayor patrimonio, mayor tasa. De manera que también cuando hay una distribución del patrimonio, la posibilidad de alcanzar las tasas altas es menor también, ¿no? Entonces, creo que sí es una medida positiva ante esta eventualidad. El tema del adelanto de herencia, bueno, básicamente es lograr lo mismo, ¿no? A través de la entrega en este acto a los hijos. Normalmente un adelanto de herencia hoy en Perú no tiene ningún efecto tributario, ¿no? Porque los regalos o las donaciones o las herencias no tributan en Perú, es decir, no habrá un impuesto a pagar ni en cabeza del transferente ni en cabeza de la persona que lo recibe, digamos, ¿no? Y si fuese una propiedad tampoco está sujeto al impuesto de alcabala, ¿no? De manera que es una posibilidad válida hacerles notar aquí que el costo en el cual reciben las inversiones, dice la norma que es el mismo que tenía el transferente o cero si no lo pudiese probar, ¿no? Es decir, que ya no existe aquella posibilidad que existía hasta el año 2012, en el cual cuando uno recibía en donación, lo que ocurría era que
el costo computable que consideraba el beneficiario para una nueva venta era el valor de mercado en la fecha en que lo recibía, ¿no? Entonces, sí, me parece que es una estrategia válida. Ahora, tengan en cuenta que uno de los proyectos de ley de este impuesto, creo que era el del Frente Amplio, tenía una norma específica, ¿no? Que decía que las donaciones o anticipos o transferencias realizados a partir de la vigencia de la ley, ¿no? No se consideraban para efectos del impuesto al patrimonio, ¿no? Era una medida antielusiva, digamos, ¿no? Eh, Así que hay que estar atentos con eso, ¿no? Pero digamos, en un escenario ideal de preparación, yo creo que es recomendable sin duda. Perfecto. Y de cara a un potencial impuesto de este tipo, la herencia del patrimonio, ¿hacer un fideicomiso ayudaría en algo? Eh, yo creo que es difícil, ¿no? O sea, un fideicomiso en el Perú, yo creo que es difícil, ¿no? Porque ahí hay esta discusión jurídica de si el fideicomiso eh, tiene o la propiedad o tiene el dominio fiduciario, digamos, ¿no? Y probablemente es un escenario de discusión alto, ¿no? Yo creería que no te va a proteger porque al final lo que probablemente digan es que esa propiedad o ese patrimonio para efectos del impuesto debe ser computada por la persona que lo transfirió, digamos, o lo entregó un dominio fiduciario, ¿no? Perfecto. Acá varias preguntas relacionadas también a temas de domicilio. En el Ujú. caso de un impuesto a la herencia o el patrimonio, ¿también aplica a peruanos no domiciliados fiscales? Eh, Eso naturalmente va a depender de la técnica legislativa que se aplique, digamos, ¿no? Digamos, el impuesto a la renta en Perú toma como factor de conexión únicamente el domicilio, ¿no? No la nacionalidad, ¿no? Entonces, si ese mismo ejemplo es seguido respecto del impuesto al patrimonio y no se toma como factor de conexión la nacionalidad, sino el domicilio, dejar de ser residente fiscal, sin duda sería una buena opción. Ahora, eh, lo que también puede ocurrir es que digan que los no residentes paguen el impuesto respecto a los bienes ubicados en Perú, ¿no? Esencialmente la propiedad inmobiliaria, ¿no? Eso también es eso por ejemplo la ley argentina lo ha establecido así, ¿no? Entonces podría ser que el cambio de domicilio te salva respecto a los bienes no ubicados en Perú, pero no necesariamente respecto a los bienes ubicados en Perú. Perfecto. Roberto, acá nos comentan si podrías explicar un poco más sobre el tema de la habitualidad con las donaciones o las herencias Uh -huh. de propiedades. A ver, lo que pasa es que hay un informe de SUNAT que salió recientemente, pero digamos, la habitualidad para qué es relevante, ¿no? Lo que pasa es que la norma tributaria peruana distingue entre lo que es, digamos, la ganancia de capital y la renta empresarial, ¿no? La ganancia de capital es aquella que está sujeta a una tasa del 5% y que proviene de la venta de un bien de capital, ¿no? De un bien no destinado a ser comercializado. Mientras que la renta empresarial es aquella que proviene de una actividad empresarial, digamos, ¿no? Y paga 30%. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la habitualidad? Dice que si una persona hace más de 2 ventas de inmuebles, a partir de la tercera, se considera que la renta que obtiene ya no es ganancia de capital, sino es una renta empresarial. En otras palabras, paga 30% por esa tercera y no 5%. Entonces, ¿cuál es el criterio para cortar la ganancia de capital y convertirla en renta empresarial? La habitualidad, es decir, la recurrencia en el número de operaciones. Y en el caso de los inmuebles, como te decía, es 3. Y hay una norma que dice, o hay un informe, dice que para efectos de la habitualidad no son computables los bienes recibidos mortis causa. Es decir, si una persona recibe un bien en una herencia y lo vende, a pesar de que haya vendido antes 2 otros inmuebles, la venta de este inmueble no será considerada para efectos de la habitualidad, es decir, seguirá pagando 5%. Lo que ha ocurrido es que la SUNAT ha interpretado que esa exclusión es únicamente cuando el inmueble ha sido recibido como consecuencia de la muerte. De manera que si es recibido
como anticipo de herencia, es decir, cuando el transferente está vivo, sí se computa la eventual venta de ese inmueble para determinar la habitualidad. Un poco enredada el razonamiento, pero eso es. Espero haya podido explicarlo, porque la verdad es ciertamente complejo. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Acá preguntan sobre la declaración de predios. Preguntan si sigue vigente. No. No. Solamente es para predios no incluidos en registros públicos, digamos. Perfecto. Y varias preguntas, a ver, relacionadas con tema de residencia, que fue uno de los últimos temas que tocaste. A ver, ¿la residencia en otros países tiene que ser tributaria, migratoria o ambos? No, como condición para perder la residencia fiscal en Perú, la norma no te pide, creo yo, residencia fiscal, te pide residencia migratoria. Tan es así que te dice que tú puedes acreditarlo, tu condición de residente en otro país, con la visa de residencia. No te dice con un certificado de residencia fiscal, te dice con la visa de residencia, de manera que lo que nosotros creemos es que la norma ha pensado en la residencia migratoria más que la residencia fiscal. Perfecto. Y esta ausencia, para efectos fiscales de más de 183 días, ¿tienen que ser consecutivos? No, Uh-huh. no, la norma te habla, ahí hay una inconsistencia también, pues, ¿no? Porque la norma te habla de ausencias en los últimos 12 meses, ¿no? Ya, no es año calendario. No es año calendario. Uh-huh. Y digo que hay una inconsistencia, ¿por qué? Porque la eficacia del cambio de domicilio siempre es por año calendario, pero el cómputo de las ausencias o presencias es por 12 meses, ¿no? La ley no es consistente, digamos, en el criterio que ha adoptado. De acuerdo. A ver, cambiando un poquito el tema, acá nos comentan que hubo hace poco una noticia de la OECD sobre un impuesto global a las multinacionales. Sí. No sé, un impuesto mínimo, entiendo, a las multinacionales. No sé si nos puedes comentar un poco de eso y si ese impuesto mínimo puede trascender y no solo aplicarse a las multinacionales y tal vez llegar hasta las personas inclusive. No, mira, esto es una medida que está asociada al combate a la elusión y lo que la OECD llama el profit shifting, ¿no? Es decir, a sacar utilidades de un país para ponerlo en un país con nula o baja tributación, ¿no? No está asociado a las personas naturales, está asociado a las rentas empresariales y básicamente lo que se quiere hacer es que se compartan los revenues, ¿no? Se compartan los impuestos entre las diferentes jurisdicciones, para evitar que tú pongas toda tu plata, digamos, en un país en el cual no pagas impuestos, ¿no? Entonces, la idea es que todas las jurisdicciones que se integren a esta medida tengan por lo menos un 15% de impuestos, pero está asociado a la renta corporativa. ¿Qué pasaba, por ejemplo, no? Tú debes haber escuchado el caso de Google u otros temas similares, Starbucks y una serie más, donde básicamente lo que hacían eran actividades en un país, pero luego ponían en otro país, digamos, el intangible, las marcas, una serie de cosas, y en este país el intangible, la marca no pagaba impuestos. De manera que tú lo que hacías era, dejabas de pagar en un país, le metías gasto aquí y te llevabas la utilidad a un país donde no pagabas impuestos. Entonces, ¿qué pasaba? Al país donde hacía la actividad no recaudaba lo que debía recaudar. Y entonces lo que se está haciendo o lo que se busca con eso es evitar este tipo de figuras, de manera que todos los países tengan por lo menos una tasa del 15% para evitar este tipo de figuras, ¿no? Pero si la pregunta está asociada a personas naturales, no tiene ninguna vinculación con personas naturales. Es para que no hayan regímenes especiales que permitan llevar las utilidades de las empresas de un país a otro sin pagar impuestos. Perfecto. Volviendo al tema de domicilio, Roberto, y aquí nuevamente el tema para que quede bien claro. Acá me preguntan, si una persona ya es jubilada, ¿basta que esté 183 días fuera del país para ya no tener que pagar impuestos sobre las ganancias de su portafolio de inversiones? Digamos, sí, ¿no? O sea, eh, por aplicación literal de la norma, sí, ¿no? Lo que dice es que si uno ha dejado de ser residente fiscal
y viene y permanece en Perú menos de 183 días en un periodo de 12 meses, dejaría de ser residente fiscal, ¿no? Ahora, naturalmente, mientras menos tiempo permanezca en Perú es mejor, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la administración tributaria pues, podría interpretar que no hay una salida definitiva del Perú, que mantiene vínculos con el Perú, etcétera, ¿no? Pero digamos, si aplicamos estrictamente la ley, lo que literalmente dice es eso, ¿no? Que si estás fuera de Perú por más de 6 meses, eh, no eres residente fiscal de Perú. Perfecto. A ver, algunas preguntas de proceso. Si uno traslada dinero o activos desde la plaza local hacia el exterior, ¿hay que declararlo a SUNAT? No hay que declararlo, eh, pero siempre es importante tener un sustento de esa operación, porque ¿qué es lo que pasa, no? Cuando viene luego el dinero, puede pasar lo que está haciendo la SUNAT ahora, ¿no? Que hace cruces de información y dice, oye, te ha llegado plata del extranjero, ¿no? Porque la custodia de tus acciones la vendiste y trajiste la plata, digamos, ¿no? Entonces, no hay que declarar nada, pero sí hay que eh, mantener la documentación que evidencie ese traspaso, digamos, ¿no? Para que cuando yo traiga la plata en el futuro de afuera, bueno, pueda acreditar que efectivamente se trataba de plata o de inversiones que salieron de Perú y que los mandé al extranjero, ¿no? No se trata de mayor renta, digamos. Perfecto. Roberto, si uno está casado y uno de los cónyuges nada más pierde la residencia fiscal, ¿cómo queda tributariamente frente a la entidad tributaria local? Eh, Mira, lo que pasa es que la ley te da una opción, no una obligación. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cada persona debe tributar de manera independiente y por excepción puede ejercerse una opción y tributar como sociedad conyugal. Entonces, en la pregunta que me planteas, si uno de los cónyuges deja de ser residente fiscal, bueno, el otro cónyuge será residente fiscal y tendrá que presentar su declaración por las rentas que le correspondan a él, ¿no? O a ella. Perfecto. Relacionado con residencia fiscal también, si dejas de ser residente fiscal en Perú, porque estás más de 183 días fuera, ¿dónde tributas al año siguiente mientras obtienes tu residencia fiscal? ¿Puedes estar sin residencia fiscal? Bueno, eso es un vacío de la norma, ¿no? Naturalmente, porque eh, la norma, lo que probablemente, esto se soluciona de dos maneras, ¿no? Se soluciona con un exit tax, un impuesto de salida, ¿no? Donde uno paga por toda la apreciación en el portafolio hasta el momento que sale del Perú. Es como una venta ficta, digamos, que Estados Unidos tiene esa figura, por ejemplo. O eh, condicionando la pérdida de la condición de domiciliado a la adquisición de la residencia fiscal en otro país, digamos, ¿no? Pero la ley peruana no tiene ni una ni otra opción, digamos, ¿no? Entonces, como está la ley ahora, no te obliga a pagar en ningún lado, pero es algo que naturalmente puede cambiar. Perfecto. ¿Se puede hacer donaciones a menores de edad, Roberto? Donaciones a menores de edad. Yo creo que no. Eso, digamos, tendría que chequearlo. No es un tema puramente tributario, pero lo chequeo. Yo creo que no, pero lo revisamos. De acuerdo. Y si realizas un adelanto de herencia en forma de dinero efectivo, de inversiones, ¿se tiene que seguir alguna formalidad? Sí. Lo que pasa es que eh, hay un artículo en la ley del impuesto a la renta que dice que los incrementos patrimoniales no justificados, es decir, aquella renta que tú tienes, ¿no? Puede ser justificada con documento de fecha cierta. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, te entregan a ti un dinero y no hay un sustento que acredite la razón y la fecha en que ese acto ocurre, la SUNA va a presumir que lo recibido es renta de la persona que se ha beneficiado con esta entrega, ¿no? Entonces, ¿qué sugerimos nosotros? Hacer un documento con firma legalizada ante notario público, ¿no? Perfecto. Roberto, con relación a los temas de intercambio de información, en la medida en que se van sumando nuevos países al CRS, estos, o mejor dicho, ¿la SUNAT puede pedir información retroactiva a estos países o solamente la información va a ser del día en que se suscribe o se incorpora al CRS en adelante? En adelante, ¿no? No, no, En no, adelante.
O sea, los que se han comenzado ha sido con el año 2019 y a medida que se van incorporando van a entrar 2020, así, ¿no? Pero antes del 2019, no. Y los que se incorporen luego tampoco o sea, lo que pasa es que el acuerdo te va a decir a partir de cuándo lo puedes hacer. Y te va a decir o 2019, o 2020, o 2021, ¿no? Pero nunca para atrás de la fecha. Perfecto. ¿Y existe algún tipo de acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos y cómo funciona? Sí existe, es un acuerdo del año 91-92, es un acuerdo de intercambio automático, pero que únicamente se aplica respecto a las inversiones mantenidas a título individual y cuando hay renta, ¿no? Es decir, no cuando tienes patrimonio, digamos, sino tiene que haber una renta en Estados Unidos y mantenida a título individual, ¿no? Si esa renta se mantiene a través de una cuenta ómnibus o se mantiene a través de un vehículo de inversión, como está la legislación ahora, eso no se reporta a Perú, ¿no? Eh, pero, bueno, podría ocurrir en el futuro, ¿no? Pero hoy únicamente sirve para reportar las cuentas mantenidas a título personal. Perfecto. A ver, acá un par de preguntas más que ya estamos sobre el tiempo. Si uno adquiere un inmueble vía herencia, ¿el costo computable se vuelve cero? ¿Eso es correcto? No necesariamente, no. La norma lo que te dice es una regla que en inglés le llaman step on the shoes off. O sea, básicamente tú mantienes el costo que tenía la persona que te lo transfiere, pero si no pudieses probarlo, ahí sí sería cero. Perfecto. Ok, ¿y el adelanto de herencia cómo se demuestra ante SUNAT? Mediante el documento cierto que mencionabas Así antes. es, así es. Así es. Perfecto. Eso es súper recomendable, ¿ya? Porque, insisto, no hacerlo pone en un grave problema a la persona que lo recibe, porque la administración le va a presumir renta no declarada. Perfecto. ¿Qué opinas de formar una fundación de interés privado para proteger privacidad y facilitar temas hereditarios? Digamos, por el tema hereditario, yo creo que está bien. Eh, el tema de la privacidad es un tema bastante más complejo, ¿no? Entiendo que es Panamá. Panamá ya está en intercambio, no con Perú todavía, pero probablemente vaya a incorporarse. Y ahí creo que el aspecto discutible es determinar si esa fundación es una FI para efectos, Financial Institution para efectos del reporte del CRS, ¿no? El Common Reporting Standard, ¿no? Eh, entonces, digamos, la parte de herencia está bien, la parte que es discutible es si es una entidad reportable o no, ¿no? Para efectos del Perfecto. intercambio. Y para cerrar, ¿se puede cambiar de declaración como sociedad conyugal a declaraciones individuales en cualquier momento? Sin problema. Sin problema porque es una opción. Y naturalmente es mucho, digamos, no mucho más, pero es más barato hacerlo separado que conjunto, ¿no? Porque acuérdense ustedes que hay tasas progresivas rápido a la escala más rápido a la escala más alta, ¿no? Si lo separo, evidentemente eh, tendré probablemente una menor escala aplicable, ¿no? Buenísimo. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Quiero agradecerte, Roberto, por acompañarnos el día de hoy y haber aclarado la mayor cantidad de preguntas. En verdad, todavía aquí veo varias que nos siguen haciendo y siguen